Te invitamos a La Maloca, un podcast para escuchar, pensar y actuar por el planeta y las personas. Junto a Juan Pablo Raba vamos a conocer voces y gente que inspira por sus acciones a favor de nuestra casa común, la Tierra. Juan Pablo Raba es un reconocido actor y productor que ama la naturaleza y se identifica con las causas ambientalistas. Explora y reflexiona junto a distintos personajes de la academia, la vida cotidiana, la educación, la ciencia, la investigación, la cultura, entre otros, algunos aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Además, dialoga con emprendedores que han tomado acción para hacer frente a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y escucha atentamente las opiniones de la gente en los Vox Populi. Y llegamos a este tercer capítulo de La Maloca. Yo soy Juan Pablo Raba y seguimos explorando y conociendo las temáticas de los ODS. ¿Para qué sirven? Porque es clave que lleguemos al 2030 con esa tarea adelantada. Para quienes todavía no han escuchado este tema, les cuento que los ODS son las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un conjunto de 17 metas globales adoptadas por las Naciones Unidas en el 2015 para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Todos y todas hacemos parte de este magnífico planeta llamado Tierra, y nuestra misión debe ser cuidarlo para vivirlo mejor, porque no tenemos aún un planeta de repuesto para vivir. ¿Qué tal si nuestra vida se conecta mejor con el planeta? Conversemos sobre nuestra salud y bienestar, sobre agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles. Estos son los temas de los ODS 3, 6, 7 y 11. Y todos se interrelacionan. El avance o el retroceso en uno de ellos afecta positiva o negativamente al resto. Es inminente buscar soluciones integradas e inclusivas que aprovechen las sinergias y eviten los conflictos entre los diferentes objetivos. Queremos encontrar soluciones que nos ayuden a vivir mejor, sin dejar a nadie atrás, sin dañar el planeta. Por eso, tenemos que pensar en cómo se relacionan las cosas que necesitamos y queremos. Por ejemplo, el agua limpia y el saneamiento son importantes para evitar que nos enfermemos. La energía renovable y eficiente nos permite tener una vida más cómoda y segura en las ciudades. Además, las ciudades y las comunidades sostenibles nos ayudan a usar mejor la energía que tenemos, el agua, y esos recursos que dependen el uno del otro. El agua mueve el mundo. Las ciudades y las comunidades sostenibles son lugares donde podemos crecer, aprender, trabajar y disfrutar. Esas ciudades y esas comunidades sostenibles nos ofrecen oportunidades, seguridad, inclusión y justicia para todos. Todo esto hace que las personas de las ciudades y las comunidades estemos más sanas y felices. Como siempre, hoy contamos con extraordinarios invitados. Por un lado, el médico neurólogo Luis Roberto Amador, miembro del Comité Científico de Maloca. Y por el otro, con un emprendimiento que se inspira en un modelo que surgió en Brasil, 1 litro de luz Colombia. Desde el 2012 ha iluminado más de 30.000 hogares en zonas rurales y urbanas. Empecemos entonces con el doctor Amador, que se ha dedicado a la investigación, la docencia y la divulgación de las neurociencias, el arte y el cerebro, la neuroinmunología y la humanización en salud. Es co-creador de la Cátedra de Humanización en Salud, que busca promover una cultura de respeto, empatía y solidaridad entre los profesionales de la salud y los pacientes. También es creador y director del grupo de estudio Cerebrarte, que explora las relaciones entre el cerebro, el arte y la creatividad. El doctor Luis Roberto Amador es un referente nacional e internacional en el campo de la neurociencia y la humanización en salud. Su trayectoria profesional y académica lo ha llevado a ser reconocido como un médico comprometido con el bienestar de sus pacientes, un profesor innovador y un divulgador apasionado. Bienvenido, doctor Amador.
Tengo que decirle que es para nosotros un gran privilegio tenerlo aquí en La Maloca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarle inicialmente, ¿qué es la neurología y cómo se relaciona con el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible? Neurología, pues uno siempre que piensa en neurología, neurólogo, es esa persona que va a ayudarle a otra persona que tiene un problema desde el punto de vista de su sistema nervioso, de su forma de caminar, de su hacer. Entonces el neurólogo parece que fuera eso. Pero realmente la neurología va mucho, mucho más allá, porque el hecho de que la ciencia se hubiera profundizado hacia finales del siglo pasado, que se llamó la década del cerebro, ha ido permitiendo con ese nuevo conocimiento, pues que realmente, ¿qué pasó? Que la química se conversó con la biología, vino la biología molecular, que la física se habló con la biología y viene la resonancia magnética y una serie de computaciones y aparatos que pudieron permitir entender el ser humano mucho más profundo de lo que se tenía antes. Entonces ya el neurólogo no es solamente el del martillo para buscar los reflejos, que es muy importante, que no es solamente ayudarle a las personas que están enfermas del sistema nervioso, sino que es entender cómo es el ser humano a partir de las neurociencias. Y entonces, ¿qué pasa? Que este siglo es el siglo increíble en que se pueden hablar las ciencias humanas, las ciencias sociales, con las ciencias naturales. Y esas son las neurociencias hoy en día. O sea, hoy entendemos qué es el afecto, por qué son importantes las emociones, por qué es importante la construcción del ser humano como un todo y no que el paciente tiene una enfermedad mental o que el paciente no puede caminar porque tiene algo en la pierna. No, es la integración. Entonces, neurología va mucho más allá. Es así. Con todos los invitados, si hay un punto en común, es que entendemos que formamos parte del todo. ¿Cómo dialoga desde su perspectiva el ser humano con el entorno natural, con el entorno creado por nosotros, por el mismo ser humano? ¿Cómo es ese diálogo y cómo lo afecta la transformación? Sí, eso es importante, ese diálogo que tiene el ser humano con su contexto. Precisamente, el doctor Ginás a principios de este siglo nos decía, Roberto, la palabra clave es contexto. Y uno comenzaba a preguntarse cuál es ese contexto. Y entonces podemos comenzar a entender que el contexto puede ser de una molécula, de una hormona con un receptor. El contexto puede ser de ese ser humano en su familia o en el contexto de su país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un curso de vida que vamos construyendo poco a poco. Desde antes de nacer, cuando papá y mamá se unen, y ya después seguimos construyendo ese curso de vida. Nos pase durante todos esos momentos va a afectar a positivo o negativo y ese será nuestro curso de vida al final. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es cómo el ser humano va a depender del contexto y cómo el contexto se conversa con el organismo. Y entonces viene la ciencia y nos dice un momentico, es que el contexto, nosotros somos un organismo que tenemos cerebro, tenemos mente, que antes se pensaba que todo era por separado y no, pero no se tenía en cuenta que el cuerpo hacía parte de la construcción del pensamiento. Entonces, ese cuerpo, que hoy en día se llama la corporeidad, es como un organismo social, es lo que nos permite intercambiar con el contexto, ya sea con objetos o con personas, y esos objetos y personas nos cambian a nosotros molecularmente, y es lo que se llama la epigenética. O sea que cada vez que nosotros tenemos una experiencia, si es significativa, si es con emociones, si es con afecto, ya sea positivo o negativo, entonces nos va a quedar en nuestra memoria. Cuando nosotros vamos a dormir y nos vamos a soñar, mientras soñamos estamos construyendo esas memorias a largo plazo, que es lo que somos nosotros, ¿no? Nuestras memorias. Esas memorias son con emociones. Y entonces eso es lo que, cómo el contexto nos va cambiando hacia bien o hacia mal. Y si nosotros hemos heredado de papá y mamá, por ejemplo, un temperamento lo más adecuado posible y hemos formado un carácter con la exposición, con el pollito, con los perritos, con su casita, con su profesora, etc. Hemos ido construyendo ese carácter. Entonces, eso nos va a dar una fortaleza. Una cosa muy interesante cuando la Segunda Guerra Mundial le dicen a Volpi, explíquenos
qué está pasando con los niños de la guerra. Y entonces él comienza a estudiar y se encuentra que el vínculo y apego que hace la madre con el bebé es la clave para que ese niño tenga una seguridad para el resto de su vida. Entonces esa seguridad que uno construye con mamá y papá, o sea, por eso el núcleo familiar es tan importante para los valores, las virtudes, todo esto. Entonces ahí en ese momento estamos construyendo esa empatía y ese afecto que vamos a tener. Pero, ¿qué está pasando en el trasescena de lo que yo estoy diciendo en este momento? Las redes nerviosas del niño se están reconstruyendo, la canción de cuna, la voz maternal de la madre, la ternura, la caricia, me está construyendo unas redes en el cerebro, en una cosa que se llama la ínsula, que nos va a ir permitiendo poder tener un sistema poderoso para sobrevivir a todo lo que nos toque en el resto de nuestra vida. Y esas redes conversan con la parte de las hormonas y con el sistema inmune. Y ese sistema que se llama la alostasis va a ser la base para yo sobrevivir y lo llamaremos resiliencia. Si los ingenieros llamaban resiliencia la capacidad de retornar a lo normal, un hierro, por decir, una estructura, nosotros a partir de estas hormonas, de este sistema nervioso autónomo, podemos volver a retornar a nuestro curso lo mejor posible. El COVID, ¿qué enseñó? Además, ¿qué enseñó? Que la gente se dio cuenta que el estrés agudo es muy severo y que nos puede acabar, que puede llevar a enfermedades mentales, a depresión, ansiedad. La inseguridad de un país, de un dirigente, cómo nos lleva a un estado de estrés crónico que no sabemos cómo tomar decisiones, ¿no? Hay una ambivalencia. Todo eso hace que se produzca un estrés crónico que no nos damos cuenta que está ahí. Y un estrés agudo como el del COVID, como les digo, que nos va a deteriorar si no tenemos esa capacidad que construimos con papá y mamá, que hemos venido construyendo durante la vida, que nos permite, a pesar de todo eso que estoy diciendo, podemos sobrevivir. Se me viene a la mente este dicho popular que dice que los niños son como esponjas, ¿no? Yo diría que todos somos esponjas y somos esponjas hasta el día en que partimos. No dejamos de aprender y cómo nos afecta este entorno que construimos, ¿no? Y qué tanta atención tenemos que prestar definitivamente todos los días. ¿Qué pasa con esas comunidades lejanas que sufren de hambruna, comunidades de nuestros países con problemas de acceso al agua potable, a beneficios de infraestructura? Claro, nuestro país es muy especial. Lo que yo les decía de Volvi de la Segunda Guerra Mundial, aquí es peor. No tenemos que irnos a África, lo tenemos en la periferia, ya sea de las ciudades o del país, donde los niños eran felices, jugaban, tenían su pollito, tenían su casita, pero un buen día llega alguien y los saca y les quitan todo, quedan en la nada. Entonces esas personas entran en un estado de desnutrición, de estrés agudo, crónico. Esas mujeres, por ejemplo, que vienen por la carretera del país vecino, en una desnutrición terrible, embarazadas, tienen el niño en la carretera, desnutrición. Esos niños que en el futuro tendrán que ser colombianos adoptados, pero que no tuvieron ni buena alimentación, ni su casa pues son niños que van a tener problema emocional muy severo. Y entonces, ¿qué está pasando? Se van creando niños violentos, porque esos niños llegan a barrios donde hay pandillas, droga, etcétera, y entonces son los ciudadanos del futuro. Todo esto hay que pensarlo, porque la droga lleva a todo esto, la parte de la guerra permanente en Colombia, la guerrilla, etcétera, el poder por intereses o del oro o de la coca o de lo que sea, va a llevar o está llevando a que nuestra comunidad, nuestros ciudadanos se estén construyendo de forma muy, muy mal. Habría que buscar, bueno, cuál es la forma, ¿no? Conciliar con todo el mundo y tratar de ver cómo realmente se llega a un punto en que, y no uno ni otro, pero si uno se pone a ver la historia del mundo, siempre son luchas por el poder, ya sean los unos o los otros, no importa en el lado que estén, siempre está el poder individual y no piensan en lo colectivo. Y lo colectivo es lo importante. Si volvemos a las neurociencias nos hacen entender todo esto que les estoy contando y cómo es de importante cuando uno
está en el contexto, volvemos al contexto que habíamos hablado, como entonces nosotros, si estamos ahorita aquí charlando, yo estoy tratando de crear una atmósfera agradable, tratar de mirarlos, expresarme, traer cuentos que nos permitan hacer una atmósfera de intercambio entre ustedes y yo. Nosotros creamos esa atmósfera. Hoy en día, las neurociencias, los neurólogos, etcétera, no pueden quedarse solamente en las neuronas, como diríamos, sino que es la filosofía. Siempre la medicina estuvo junto a la filosofía, siempre estuvo junto al arte. Entonces, lo que hay que hacer es hacer evidente cómo nos podemos acercar a la gente, a lo social, a través de las artes, a través de la estética. Esta atmósfera que estamos construyendo en este momento es pura estética, es puro afecto. Y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer, o sea, una comunicación asertiva, cómo podemos entonces intercambiar con el contexto, ¿sí? De forma positiva. Ese es un punto muy importante. Claro que sí. Hay que empezar por lo que conocemos, ¿no? Por nuestra casa, organizar nuestra casa. Sobre lo último que dijo, mi mamá, que es escritora y artista y restauradora de arte, en un viaje que hicimos con nuestros hijos, que son pequeños, pues Joaquín no tanto, Joaquín tiene ya 11, digamos que tenía 10 en el viaje, Josefina tenía 4, y mamá me decía, llévalos a los museos, es muy importante, porque aunque ellos sean pequeños, van a empezar a identificar la belleza. Y eso, ver cosas, ver arte, ver cosas bellas es muy importante para el alma. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a 2030 nos plantean unos retos inmensos. Esos que abordamos en este capítulo, que son los 3, 6, 7 y 11, hablan de la salud, el agua limpia, la energía de las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Cómo trabajar desde la academia, ¿no? desde nuestros espacios, desde los colegios, hacia la materialización de estos objetivos? Pues uno tiene que aportarlo desde el punto de vista de la educación a las personas, lo que estabas preguntando ahorita, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con esto? También saber cuál es el trasescena del estrés para que uno se cuide, saber que la enfermedad, que la salud mental es muy importante y que tiene uno que estar pendiente de detectarla y que le ayuden, tener amigos, pero todo eso es muy importante. Tenemos que seguir primero unos buenos hábitos, educación es importante y siempre pensar que los que toman las decisiones universales tienen que tomar las decisiones claras. Lo que más acelerado nos tiene es la parte del carbono, ¿cierto? O sea que eso es lo que hay que pensar. Tiene que acelerarse todo ese proceso del hidrógeno verde y todo eso, porque todavía no se conoce cuáles serían los efectos adversos de la producción por ejemplo, de hidrógeno. Y entonces ir pensando en cambiar. Ustedes se imaginan poder cambiar todo de la noche a la mañana. Eso no, eso van a pasar ni en los años 30, en los años 50. Cuando Inglaterra comenzó a pensar que el carbón estaba produciendo un problema muy grave en la salud de la gente, entonces comenzó a pensar cuán importante era velar por el ambiente. Y estoy hablando de los años 52. En ese punto, y no se ha hecho en forma grande, pues ya se está haciendo, pero para que haya un cambio que uno quisiera que el carbono ya no, pues ¿cuánto tiempo pasará? No sé, no sabría aún. O sea, la situación es delicada. Yo creo que tiene que haber un encuentro más cercano entre lo gubernamental y lo académico para que las cosas sean con el peso suficiente para que podamos salir adelante. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente qué importante es entender que la ciencia, la academia, el estudio juega un papel fundamental, no solamente en el cumplimiento de estos ODS, sino en el desarrollo y bienestar de las comunidades. Y bueno, vámonos a la calle, vamos a ver qué nos dice la gente. ¿Cómo cree que el ambiente, la ciudad, la contaminación, el agua, la energía afectan su salud mental? Para mí, en mi caso, el agua y lo que respecta a eso, pues estamos afortunadamente bien con el acueducto y todo, no hemos tenido ningún problema.
Lo que se ha afectado mucho ha sido la contaminación auditiva y polución en general del smog. Porque el oxígeno es muy importante para el cuerpo en general. Se necesita una buena oxigenación para que uno esté claro, pueda pensar, tenga la cantidad de glóbulos rojos y energía suficiente. La contaminación que estamos percibiendo actualmente, el transporte público, digamos que afecta directamente a la salud, no inmediatamente, pero sí en el transcurso del tiempo se van a ver posteriormente afectada la salud. Bueno, primero el desorden a mí me afecta, no puedo trabajar bien. La afectación se da porque digamos que está implícito en el diario vivir. Son recursos casi indispensables para la vida. Afecta mi salud mental porque hace parte de mi entorno y de mi cotidianidad. Entonces, si está contaminado, si no hay recursos, si lo que consumo pues no es idóneo, no tiene una calidad, pues va a afectar primero mi salud mental y luego mi salud pues integral, física, por decirlo de alguna manera. Pues la verdad, a mí me da tristeza que nosotros los seres humanos no seamos capaces de ser responsables de nuestras, por decir, las basuras. Uno quisiera vivir en una ciudad que esté bonita. La salud mental, para mí, personalmente, particularmente, se ha vuelto un tema de suma importancia. Creo que no hablamos lo suficiente de este tema, especialmente entre hombres. La salud mental masculina es un tema casi que tabú para muchas comunidades, para muchas sociedades. Hablar de la salud mental es importantísimo, desde las primeras etapas de desarrollo de los niños hasta el final de nuestros días. Realmente tenemos que seguir hablando sobre salud mental. Así que la invitación por parte de este podcast o desde este espacio es que conversemos abiertamente sobre lo que nos afecta, sobre los temas que nos afectan. Qué importante entender que esta salud mental va a afectar también, a impactar positiva o negativamente en estos ODS. Camilo Herrera lidera en Colombia una iniciativa que es parte del Planeta. Un litro de luz Colombia es una organización social que busca llevar iluminación natural y sostenible a las comunidades que no tienen acceso a la electricidad o que viven en condiciones de pobreza energética. Para ello, utiliza botellas de plástico recicladas, llenas de agua y lejía, que se instalan en los techos de las viviendas y aprovechan la refracción de la luz solar para iluminar el interior. Oigan esto, cada botella puede generar hasta 55 vatios de luz sin consumir energía ni emitir gases contaminantes. Además, tiene una vida útil de unos 8 años y puede reducir la factura eléctrica de las familias beneficiadas. Bueno, Camilo, bienvenido a La Maloca. Oye, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es este emprendimiento tan absolutamente fantástico? ¿Cómo es la historia de un litro de luz? Empezamos con esta maravillosa idea desde el año 2011 y yo soy un colombiano, tengo 37 años, soy un feliz de Ashoka, llevo el emprendimiento social en la sangre, soy un obsesionado por encontrar herramientas que ayuden a superar pobreza. Y en este camino he dedicado quizás los últimos 15 años de mi vida a iluminar comunidades que están en situaciones de pobreza extrema y en zonas de conflicto, alrededor de quizás 35 países, y acercándoles otras herramientas que para nosotros son fundamentales, como lo es la energía y el Internet. Tengo 2 hijos y me levanto todos los días pensando en ser luz para el mundo, ¿no? Y cómo desde nuestro trabajo con Litro de Luz podemos seguir llevando más servicios y más oportunidades a las personas que quizás más lo necesitan. Haciendo memoria sobre ese primer momento, la primera vez que el proyecto se articuló, cuando llegaron a una comunidad y se encendió esa primera luz, ¿cómo fue esa experiencia? Sin duda, yo creo que retomaría una comunidad muy cerca de Medellín que se llama Granizal. Esto fue año 2013. Y esta era una comunidad olvidada en la oscuridad, en la cima de la montaña, y abajo un valle precioso completamente iluminado, que es la ciudad de Medellín, una de las ciudades quizás más innovadoras que tenemos en Colombia. Repito, olvidada en la oscuridad estaba Granizal. Esto fue hace ya muchos años. Ahí hicimos una primera intervención cuando creamos el poste de luz. En ese momento no tenía nombre como producto, simplemente era el poste de luz. Y cuando finalizamos toda nuestra intervención de la construcción de los postes, a mí se me acerca una niña, quizás unos 13 o 14 años,
me dice que estaba muy feliz y yo le pregunto, bueno, pero ¿por qué estabas muy feliz? ¿No? Las cámaras, las fotos, la actividad, ¿no? El almuerzo, cualquier cosa. Pensé que me iba a responder y esta niña me dice, porque ahora puedo ver quién me espera al final del camino. Esta es una anécdota que marca mi vida por completo y me deja ver la importancia que puede tener la luz en las comunidades para las mujeres y las niñas, que claramente se sienten con mayor seguridad cuando caminan por sus espacios iluminados en comparación cuando lo hacen en espacios que son oscuros. Y yo creo que esta es de las anécdotas que más me han tocado de manera personal, porque te das cuenta de un tema que nosotros digamos que venimos pues hablando mucho en diferentes escenarios y se llama la recuperación del espacio público a través de la luz y cómo la importancia de la luz te da niveles de satisfacción y de seguridad y de tejido social completamente distinto. Bueno, yo creo que más de uno aquí está con el ojo aguado. Qué belleza. ¿Qué impacto ambiental y social ha tenido un litro de luz en las comunidades a las que ha llegado? El éxito del litro de luz es llegar a comunidades que no están interconectadas, a comunidades en donde la iluminación o la luz no existe. Entonces, claro, tienes una jornada de trabajo comunitario, de co-creación, de inteligencia colectiva, en donde al final del día se ilumina la cancha de fútbol, se ilumina el paradero de bus, se ilumina la escuela, el parque, y es algo emocionantísimo. Esto genera claramente unos impactos sociales bien interesantes. Se prolonga el día, recuperamos espacios con la iluminación. Este parque, entonces, por ejemplo, que es utilizado por pandillas o es utilizado para el consumo de estupefacientes, digamos que se recupera. ¿Por qué? Porque ya la pandilla o las personas que consumen estas sustancias, pues ya como las ven, buscan otro espacio. Claramente, nosotros digamos que no podemos asegurar que el consumo se detiene, pero simplemente se desplaza hacia otras zonas. Y lo que hacemos es, entre toda la comunidad, recuperar un espacio que nos pertenece, ¿no? Del parque, la cancha, la iglesia, la plazoleta. En temas, por ejemplo, de impactos ambientales, pues tenemos energía limpia y no contaminante, usamos energía solar en todos nuestros procesos, utilizamos elementos de reciclaje que sacamos de las comunidades como las botellas de plástico, utilizamos elementos que son de muy fácil acceso, que están disponibles en cualquier mercado. Estos elementos, por ejemplo, son piezas de PVC y el PVC digamos que tiene una gran ventaja, es la misma forma y el mismo tamaño aquí o en cualquier lugar del mundo. Entonces esto nos ha permitido escalar el proyecto a varias locaciones y poder construir el mismo poste que hacemos en La Guajira o que hacemos en el Putumayo, en lugares tan distantes como Madagascar o tan emocionantes como Namibia, ¿no? Y ahí claramente tienes generación de vatios limpios, tienes horas de iluminación, 0 emisiones de carbono, tenemos, por ejemplo, hora de juego también, ¿no? También usamos algo muy emocionante que se llama, o desarrollamos algo muy emocionante que se llama el Taller de los Embajadores de Luz. Y esta es una capacitación a las personas para que aprendan sobre energía solar y algo muy importante, que aprendan a hacer el mantenimiento de la infraestructura que le estamos entregando. Embajadores de luz. Yo creo que todos deberíamos ser embajadores de luz. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Qué desafíos, que supongo que no son pocos, y dificultades han enfrentado para implementar el proyecto de un litro de luz? Mira, uno de los desafíos más recurrentes en la organización es la retención del equipo. Es encontrar a las personas indicadas que conectan con lo que estamos haciendo, que conectan con la organización y que deciden mantenerse en el equipo de trabajo. Nosotros quisiéramos ser una organización gigante, pero la verdad es que somos una organización muy pequeña con una capilaridad muy grande, o sea, que hemos hecho un montón de cosas y que hemos llegado a varias comunidades, pero mi equipo de trabajo es muy pequeño. Entonces, claro, mantenerlo contento, mantenerlo motivado y mantenerlo bien pago es muy retador. Yo siento que cuando los proyectos son muy buenos, sin decir que el proyecto es muy bueno, es fácil encontrar recursos, es fácil encontrar financiación, o
yo no diría es fácil, yo diría que lo que menos importa es el dinero y la financiación, porque lo vas encontrando, o lo vas encontrando en la empresa privada, o lo encuentras en el sector público, o lo encuentras en el extranjero, pero digamos que finalmente lo encuentras y eso te permite, claro, ¿no?, desarrollar, sostener y avanzar. Otro gran problema es el desarrollo de la tecnología. Y esto está atado quizás a un paradigma en donde hay personas que piensan que lo social o es muy económico o es muy malo. Dentro de los pilares de sostenibilidad que manejamos en Litro de Luz, el pilar número 1 se llama tecnología robusta. Nosotros lo que creemos y lo que queremos es llegar con soluciones a las comunidades y no llegar con problemas. Y entonces, claro, desarrollar una tecnología robusta que nos permita crear una relación de largo plazo con las comunidades y con los patrocinadores es algo pues que nos cuesta, ¿no? Y cambiar todo este paradigma de porque estamos beneficiando a la población que está en condiciones de vulnerabilidad muy grandes, no por eso mismo lo que se les lleve tiene que ser de mala calidad. Entonces hoy yo te puedo decir que la calidad alcanzada en términos de tecnología en Litro de Luz es muy alta y le compite con niveles de calidad a las grandes empresas de la industria de la iluminación sin ningún problema. Importantísimo esto que dices, hablar sobre la calidad. Y es que muchas veces la gente cree que los emprendimientos sociales o que este tipo de iniciativas son como de baja calidad o que son ahí nomás. No, estamos hablando de emprendimientos diseñados para perdurar. Me encanta. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves lo que viene? Yo identifico en Litro de Luz 3 momentos importantes. El inicio, en donde estábamos enfocados en la iluminación de viviendas y de familias, en la iluminación de los hogares. Una segunda fase, en donde buscamos un impacto más comunitario, creando una solución de iluminación comunitaria, una solución de iluminación pública. De ahí empezamos como a integrar el tema de la conectividad a Internet. Y la tercera fase que yo veo en Litro de Luz es volver otra vez a los hogares, es volver otra vez a las familias, desarrollar todo un sistema de energía solar para las casas, o sea, que ya las familias puedan conectar los electrodomésticos, que puedan tener energía en sus hogares a un muy bajo costo, ¿no? Y avanzando hacia ese futuro, nosotros estamos desarrollando un nuevo producto con unos socios alemanes que nos van a permitir otra vez volver a las casas y a las familias, pero con un sistema de energía completo para sus hogares. En términos de escala, yo te podría decir que nosotros estamos trabajando día a día para construir un legado, no solo para Colombia, sino para construir un legado para el mundo, ¿no? Y ahí claramente hacer una escala a continente africano es uno de los objetivos principales de toda nuestra organización. Me encanta. Un emprendimiento realmente con un futuro brillante. ¿Qué mensaje quisieras dejarnos? Yo siento que les puedo compartir 2 mensajes. El primero es cuando inicien algo, un proyecto, una actividad, una empresa, un sueño, nunca piensen en cuánto dinero quieren ganar y en cuánto dinero quieren hacer. Piensen en cuántas personas quieren impactar o cuántas vidas quieren mejorar. Y en cuanto este número empiece a crecer, el dinero llegará de la misma manera. Entonces muchas veces los jóvenes hoy quieren hacer la siguiente gran aplicación para vendérsela a la gran tecnológica, quieren hacer el siguiente, ¿no? Entonces como que piensan siempre en términos de dinero, ¿no? Cuando la base es completamente distinta y la base es un poco más humana, el desarrollo, las metas financieras van a llegar de la misma manera. Y me despediría con quizás una frase muy corta y es: el secreto de la vida, desde mi punto de vista, es caerse 10 veces y levantarse 11. Van a tener fracasos, van a tener problemas, van a estar en el piso muchas veces y hay que buscar esa resiliencia para levantarse una vez más, ¿no?
Y cuando lo pones en palabras tan simples, te caes 10 veces y te levantas 11, no hay nada que no puedas lograr y no hay nada que no puedas llevar a cabo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por estas frases que nos dejas tan inspiradoras. Efectivamente, caerse 10 veces, levantarse 11. Pero tal vez yo me quedo con esta frase tan bonita que dijiste. Embajadores de luz. Todos podemos ser embajadores de luz. Y también, mientras hablabas, me vino a la mente una imagen, y es como la bola de nieve, ¿no? Y es que pensamos que esa bola de nieve o que ese efecto dominó tiende siempre a ser como lo negativo, ¿no? Como, ay, me levanté y había agua fría y caramba, y se me quemó el pan y ahí va a ser, todo el día va a ser malo. Yo veo en tus historias que a través de ese litro de luz se crea un efecto dominó, pero hacia el bien. Una bola de nieve que arrastra cosas y cosas cada vez más positivas y tal vez el mensaje sea ese, ¿no? A través de esa botella, de ese pequeño litro de luz, podemos iluminar a nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí nuestro encuentro de hoy en La Maloca, un espacio para dialogar, explorar alternativas y proponer rutas para la construcción de saberes que ayuden a la transformación de la sociedad. Seguiremos haciendo preguntas, escuchando, reflexionando y soñando mejores rutas para este planeta que nos acoge. Gracias por acompañarnos en La Maloca, un podcast para despertar tu curiosidad. La Maloca es un podcast producido por Maloca, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de Bogotá, Colombia.